hayan podido comenzar a tener una excelente semana. Hoy día el objetivo es poder trabajar específicamente en el test de Rorschach. Traje algunas actividades, algunas dinámicas, les voy a mostrar cómo se hace un informe y esto de alguna forma va a permitir aclarar dudas con ustedes, que es el momento de aclarar dudas, por supuesto, y reemplazar un poco esta dinámica de la cápsula que no se justificaba crearla si finalmente es mejor trabajar en conjunto aquí con ustedes. Recuerden que habíamos acordado, voy al tiro Jerusalén, que el 13 de septiembre quedó cerrado como plazo único la entrega del trabajo. Se corrió un poquito a partir de ello. Eh, y les voy a contar un poco más a grandes rasgos cómo funcionó. Ah, ya, perfecto. No sé si alguien me hace una consulta. Sí, sí, es justo lo mismo. La cápsula no la creé por dos aspectos. Lo primero, por un tema de tiempo. Ya la semana pasada estuve 100% revisando los talleres, su trabajo y todo. Era imposible dar cabida a tantas cosas, honestamente. Y lo otro porque de alguna forma hemos estado haciendo algunas ecuaciones y la idea hoy día es poder trabajar un poco en esta misma temática. Bueno, les comento un poquito, a grandes rasgos, qué yo espero del trabajo y así traducimos un poco la pauta. Bueno, contexto, la mayoría de los grupos, y yo digo, hablo por todas las secciones que yo hago este curso, mandaron un correo con los integrantes, pero yo no lo recibí de todos los grupos. Eso igual generó mucha confusión o desorden, se podría decir, en torno a ordenar cuántos casos yo tenía que crear, evaluar las bases que ustedes tenían. Entonces, aquellos que yo le mandé y le respondí el correo el día domingo, parece, con la pauta del trabajo, al final hice una reformulación y modifiqué algunos criterios y le envié finalmente el mismo caso a todos, por igual. Y ese caso, para aquellos que no me han mandado un correo, está en el campo virtual con todos los indicadores, con todos los verificadores, llegar y descargar. Eso como por un lado. Segundo, bueno, yo les mandé ya las correcciones del trabajo. En términos generales, la mayoría, yo diría que casi el 100% se benefició de esta actividad, subió su calificación. Eh, Importante, no todos me mandaron el correo indicando a qué evaluación iba, entonces ahí tuve que mandar un correo de vuelta y todo el tema. O aquellos que subieron al campo virtual tampoco me indicaron en dónde querían colocar la evaluación, entonces les pido ahí colaboración como con eso, por favor. Voy al tiro Jerusalén. En grandes rasgos, el trabajo estuvo bastante correcto. Creo que los errores que se cometieron fue no comprender la parte de los indicadores gráficos, que yo les decía que solamente había que enumerarlo y colocar entre paréntesis a qué se refería. Y algunos me colocaron muchos párrafos. Otros, por ejemplo, las dimensiones cognitivas, emocionales, sociales, colocaron indicadores y no hilaron la idea. También estaba malo. Otros no colocaron la etapa del dibujo, que yo les dije que era tan importante cuando partimos el proceso de trabajo y era realismo artístico, eh, del tipo de dibujo que se había planteado en torno a los detalles más morfológicos, en torno a la descripción de un poquito del dibujo. ¿Sí? Eh, Eso. Está de más decir que, por supuesto, el trabajo final es importante que lo hagan con tiempo, porque ya el taller, que ya fue una excepción para subirle la calificación, porque igual implica muchas cosas también preparar una evaluación como adicional, ¿ya? Así que es importante que el Rocha lo haga lo mejor que puede, va a tener todos los insumos y obviamente esperando que tenga un buen resultado. Jerusalén, me iba a decir me iba a plantear algo. Sí, profesor, hola. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la nota todavía del Ya, ¿usted taller me lo mandó por campo virtual o me mandó por correo? por correo. Ya. Qué raro porque yo le mandé todo. Mire, reenvíe mi correo porque debo tener su trabajo. Quizá me falta un indicador. Ah, ya me acordé de su caso. Ya, sí, ya. Valentina se lo envió en este caso. Valentina fue, ya, me acuerdo de su situación y me acuerdo por qué no se lo mandé. Mire, el viernes tengo algunos puntos administrativos
me lo comprometo a poder mandárselo, porque yo le respondí un correo y le faltaba una información que tenía que ponerme en ese correo. ¿Ya? Y Ah, ahí ya, Valentina, perfecto. que Valentina sabe. Así que el viernes le respondo ese correo. Ya, Y ahí va a muchas tener... gracias. No, gracias a usted. Eh, bueno, ¿qué pido del trabajo en términos generales? Como yo les comentaba, yo les mandé el caso con la localización y le mandé la tabla con las respuestas. La diferencia que hice yo y no van a tener que hacer ustedes es generar un análisis interpretativo de la calidad formal de los dibujos, porque eso yo también, sabe, perdón, de las respuestas, porque eso yo también se lo coloqué. Yo le coloqué las F+, las FW, la F ordinaria. Entonces, donde usted tiene que comenzar a hacer su trabajo es en dos partes. Lo primero, el video, el cual usted puede hacerlo con dos personas de forma virtual. Tiene las láminas por doquier, inclusive yo me había comprometido a traer las láminas y las traje. Como lo va a aplicar de forma virtual, la idea es que usted mencione la consigna que yo le enseñé, que se la muestre finalmente la lámina a la otra persona o de forma digital en una imagen, en Word, y si el consultante, que en este caso va a ser uno de ustedes, solicita correr, o sea, mover la lámina en A, B, C o D, usted tiene que hacerlo en el fondo. Haga ese ejercicio, porque recuerde que hay algunas posiciones que están en A, otra en B, otra en C y otra en D. Entonces, lo primero es que usted tiene que hacer el video igual. El video con la consigna, el video aplicando el test de Rorschach, cada una de las láminas, aplicar el índice de realidad y tabular la hoja de localización. ¿A qué me refiero con tabular? Que usted le pregunte, mire, usted en la lámina 1 vio un conejo, ¿me puede decir en qué parte de la lámina lo vio? Entonces la persona le va indicando, por ejemplo, mira, acá la veo en esta parte del lado de acá, y usted lo va marcando, a pesar que obviamente yo se lo mandé, pero para que haga el ejercicio. ¿Ya? Voy al tiro, Carolina. Lo segundo, le va a preguntar, obviamente, en qué parte o qué le hace pensar que vio un conejo. Esta obviamente no es la lámina 1, es la lámina 6. Por ejemplo, no, mira, el conejo lo veo acá por la forma. Ah, perfecto. Entonces ya, yo pongo F. Y también lo veo por el color, porque los conejos son negros. Pongamos. Entonces, por la forma y el color. Ahí tendríamos F y C. ¿Sí? ¿De dónde saca la respuesta? Claramente del cuadro que yo le mandé. No tiene que improvisar nada absolutamente. ¿Sí? Y por último, antes de pasar a su compañera la duda, tiene que aplicar el índice de realidad. Entonces, si por ejemplo, a pesar que yo le coloqué los puntajes, señora Juanita, usted en la lámina 3 me dijo que vio un dragón. Hay personas que en ocasiones han visto figura humana. ¿Logra verla usted? Si la señora Juanita le dice que no, claramente usted va a colocar 0 puntos. Si la señora Juanita le dice que sí, usted va a colocar 1 punto. Si la señora Juanita le dijo una respuesta la primera vez que mostró las láminas que era humana y la colocó como la primera prioridad, o sea, fue la primera respuesta que la persona dio, ahí usted le coloca 2 puntos. Entonces usted tiene que igual hacer ese ejercicio y todo. Termina de aplicar este índice de realidad, le agradece al consultante y le dice, bueno, voy ahora a realizar el análisis de los resultados y podríamos conversarlo para la próxima sesión o al término de la fase de diagnóstico. Y ahí se cierra el video que no debería ser más de 30 minutos prácticamente. ¿Sí? Carolina, ¿cómo está? Profesor, a mí me quedó la duda, a pesar que vi los videos nuevamente, Ujú, de la dirección de las láminas, de la ujú. ABC. Si usted me lo puede aclarar, por favor. Sí. A es la genérica que es esta, la posición correcta que usted le entrega siempre a la persona. ¿Ya? C es invertida. Mm, B sería en este caso mi mano izquierda. Entonces yo, por ejemplo, veo acá. Entonces ya, yo le doy vuelta y yo digo, a ver, veo acá un tiburón. ¿Sí? Y D sería la derecha mía, o sea, el otro lado. Porque la como derecha solamente del, ¿Mm? la derecha de la persona de que lo está mostrando. Claro, quizás se puede guiar mejor así, mire. A, piénsalo como posición correcta. C, eh, B, D. ¿Sí? Como los puntos cardinales, ahí me acuerdo. Absolutamente. ¿Sí?
Gracias, profesor. No, gracias a ustedes. Esa es la primera parte de su trabajo. La segunda parte, obviamente, es los resultados, lo más importante. Y eso es lo que le voy a mostrar hoy día un poquito cómo estructurarlo en un informe. Lo que va a tener que sacar usted son dos elementos que son muy importantes. El primero es la cantidad de respuestas, que yo ya se la di, que son 19, y lo que va a tener que sacar usted son los determinantes. ¿Cómo sacamos los determinantes? Contabilizando cada uno de las calidades formales que yo veo en el fondo, o cada uno de los indicadores que yo veo. Un ejemplo, en la lámina 2, yo le digo, veo dos personas, lo veo porque tienen cuerpo de persona, y tienen cabeza roja y las personas tienen cabeza roja. Entonces usted como que lo está viendo por la forma y el color. Sí. Pregunta. Si yo lo veo por la forma y el color, ¿cuántos determinantes tendrían que tomar entonces? ¿Uno o dos? ¿Dos? Exacto. Súper importante eso. ¿Por qué? Si se llega a equivocar en esto, es tan grave como equivocarse en la número de respuesta. Porque la mayoría de las fórmulas, si usted revisó los PPT, tienen que involucrar el resultado total del determinante. ¿Sí? Recuerde, yo le di los determinantes, pero no le dije cuántos había, porque eso tiene que contabilizarlo usted uno por uno. Ya. Creo que sí, profesor. ¿Mm? Yo tengo anotado que sí, la forma, el color, movimiento y textura. Exacto. Esos son los determinantes. Lo Sí. tengo anotado. Entonces, sí, claro. Claro, si yo le digo, veo un auto por la forma y el movimiento, y tiene dos determinantes. Pues el movimiento también es parte de un determinante. Piense que cuando la F está sola, que es F pura, digamos, es cuando hay un solo determinante. Pero es cuando yo coloco FK, FC, ahí son más de un determinante. Miremos le traje un informe para que podamos revisarlo en conjunto. Este informe engloba la persona bajo la lluvia y el test de Rorschach, porque era mi objetivo inicial que usted aplicara en ambos, pero como yo le di un taller, no se justificaba hacerlo dos veces. Entonces vamos a tomarlo completo para que usted conozca la estructura global. ¿Sí? Esto fue el 2024. Obviamente todos los nombres por derecho se modifican. Nombre del evaluador, dato de identificación, la fecha de nacimiento, la edad, el género, el género que se identifica, eso es súper importante. La escolaridad, la ocupación, y usted coloca el nombre del evaluado. En este caso podría ser Carolina, podría ser Francisca, podría ser cualquiera. ¿Sí? Después colocamos la prueba de aplicación. Ahí yo les mencionaba, obviamente va a tener algunos comentarios de esto porque es un trabajo de un estudiante. Acá cada uno tiene que enumerar la cantidad de evaluaciones que usted realiza. Por ejemplo, la forma correcta, por eso tiene algunos comentarios, hubiese sido test de Rorschach, paréntesis, el día que usted lo aplicó. Entonces, si por ejemplo mañana usted lo va a realizar a sus compañeros, coloca test de Rorschach y colocaría 27 de agosto del 2025. ¿Ya? Si usted puede aplicar la persona bajo la lluvia, por ejemplo, al otro día, también lo coloca acá, solo lo enumera, nada más que eso. Después, como una de ustedes va a tener que personificar el que da la respuesta, al evaluado, usted tiene que colocar la conducta observada en la prueba. En este caso, por ejemplo, y esto va muy ligado a los fenómenos especiales, como lo vamos a conversar. Si, por ejemplo, en el cuadro que yo les mandé salen fenómenos especiales, que ahí lo vamos a conversar. Si hay, por ejemplo, yo dialogo con la lámina, si yo tengo ciertos comentarios, si tengo confabulación, si tengo contaminación, es porque hay ciertas láminas que no lo estoy pasando muy bien, como se podría decir. Entonces usted tiene que colocar en el párrafo acá cuál fue la actitud del evaluador frente a la prueba. Obviamente yo no espero de que genere mucha creatividad porque no es una entrevista previa, sino más bien es una persona que se empapa de un rol de un personaje. Con un párrafo basta, le voy a mostrar alguna forma de redacción. El usuario puede poner el evaluado, el consultante, la forma como usted estime conveniente. En todo momento se muestra colaborativo al presentar ambos tests. Recuerda que se aplicaron dos.
Cuando se procede con el interrogatorio, esto lo aborda de buena manera, expresando de forma libre su pensamiento en relación a cada lámina. No emite ningún juicio referente a los test tomados y tampoco genera comentario durante el proceso. Generó curiosidad en cada pregunta que se le fue realizando al momento de consultar en qué parte de la imagen veía lo que decía. Las preguntas fueron: ¿por qué me pregunta eso? ¿Es necesario que responda? ¿Sí? Entonces, es bueno que vaya consignando y observando. Yo sé que no todos tuvieron el curso conmigo, pero me imagino que en psicopatología les pasaron examen mental. Tiene que ver justo con eso, con poder evaluar cuál es la postura, cuál es la actitud que tiene el sujeto frente a la evaluación. ¿Se siente cómodo respondiendo o se siente incómodo respondiendo? Antecedentes relevantes que por supuesto en su caso usted no los tiene, entonces no se tienen que colocar, que eso muchas veces se recolecta desde una anamnesis, la primera entrevista, antes de la aplicación del test. Bueno, esto es lo importante acá, no el bajo la lluvia. Resultado obtenido del test. Yo le comentaba en la pauta de que el Rorschach tiene distinción entre funcionamiento cognitivo y funcionamiento social emocional. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar cada una de las categorías. Primero, antes de eso, usted tiene que sacar las fórmulas y los resultados, que vamos a verlo al final de este documento. Y eso tiene que colocarlo en el anexo. Entonces, en el funcionamiento cognitivo, lo primero que tenemos que evaluar es la productividad ideacional, que en el fondo es la cantidad de respuestas que usted da finalmente. Y para eso, la clave para ir redactando cada párrafo es que usted vea el resultado, coloque de manera teórica, y lo puede extraer de forma literal del PPT, del manual y de todo lo que yo le he mandado, y después concluya los resultados. Por ejemplo, al presentar 19 respuestas, fue menor de lo esperado, porque recuerde que el rango que hemos hablado era de 27 como mínimo. El usuario estaría careciendo de una productividad ideacional empobrecida. Empobrecida es un concepto que se utiliza cuando disminuye la cantidad de respuestas esperadas. En un neurótico, como lo establece el examen límite de la realidad. Esto expresaría una represión excesiva. Yo lo comentaba en clases anteriores que cuando hablamos de pocas respuestas, pero, por ejemplo, si pensamos 15, bajo, era un ánimo depresivo. En cambio, si pensábamos 20, 19, 18, era un cuadro más de ansiedad. Esta persona no es que no haya visto respuesta. Se parte del supuesto, por ejemplo, que cuando yo veo esta lámina en la cual a lo mejor puedo generar un conflicto, yo reprimo mis emociones. Por ejemplo, yo en esta lámina a lo mejor veo un ventilador o veo un órgano sexual, pero yo me siento culposo mentalmente por ver esto. Entonces yo lo omito, no lo digo. Entonces eso habla de una persona que hay elementos que le generan conflicto, lo niega, y eso se traduce en dar menos cantidad de respuestas. Cuando está la organización del pensamiento y el mundo de ideas, que eso tiene que ver con lo perceptivo, vamos evaluando la calidad global, la localización en torno a las D, las DD y las S. Por ejemplo, acá se podría determinar la capacidad de planificación a través de una iniciativa y motivación que tendrá para obtener sus logros. Eso lo tomó textual de que mide esta dimensión. No se confunda si aquí cambian algún concepto, por ejemplo, que usted lo leyó en la pauta, que no dice organización de pensamiento, sino pensamiento. En el fondo es lo mismo, pero solamente le cambiaron la redacción en el título. Por ejemplo, acá se dice que la condición intelectual y madurez interna que posee le permitiría llegar a un buen término. O sea, en el fondo, en el indicador que se va a evaluar acá, se logra una capacidad de organizar ciertos pensamientos. ¿Cómo lo sacamos? Lo vamos a ver más adelante con el tema de las F. ¿Sí? El examen de realidad, otro indicador que se evalúa acá, que este indicador de examen de realidad tiene como dos líneas. No podemos extraer del índice de realidad, que son las 4 preguntas en torno a la lámina 3, 5, 8 y 10. Y por otro lado, lo vamos viendo según la calidad de las respuestas en F. Recuerde que yo le comentaba en la clase anterior que los F+, los FW, vienen a ser los mejores indicadores. Respuestas buenas, porque son respuestas creativas, son respuestas originales, inclusive hasta la F ordinaria se consideran acá. Acuérdense, F ordinarias son respuestas populares, todo el mundo tiende a verlas.
Pero, por ejemplo, si nosotros vemos F menos, vemos FW menos, F vaga, spoiler, son respuestas malas. O sea, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante con un ejercicio, pero si yo les dijera, no, mira, acá yo veo un dragón y nadie de ustedes ve ese dragón, eso claramente afectaría el proceso de análisis. En ese sentido, el juicio de realidad podría estar disminuido por la baja calidad formal, indicando una distorsión en la percepción de la realidad, determinando que se encuentra en un 73%, el cual sería menor a un 75%, porque el F más extenso tiene que lograr llegar a 75. En este caso logró 73. Usted me podría decir, claro, pero es que 73 y 25 es parecido. No, para los criterios de cuantitativo de Rorschach, ya estar por debajo de la media es un mal indicador. No se da criterios como de 73, 63, 53, 43. ¿Sí? Esto podría establecer una estructura limítrofe. ¿Por qué una estructura limítrofe? Porque vamos a ver que la persona en el índice de realidad dio malas respuestas en las 4 láminas esperadas. Entonces, ahí ya justificaría un segundo indicador. ¿Qué entendemos por juicio de realidad? Hay que hacer una distinción, porque anteriormente se pensaba que el juicio de realidad era solamente tomar malas decisiones, y esto predominaba específicamente en la estructura psicótica como una esquizofrenia. Hoy se sabe que, por ejemplo, una experiencia traumática, una experiencia cargada de mucha emoción, también podría nublar nuestro juicio de realidad. Por ejemplo, si una persona fue víctima de una agresión sexual o fue víctima de una situación desencadenante como un robo o una agresión en una relación anterior de pareja, nosotros podríamos sufrir una laguna mental, podríamos tener un problema disociativo, por ejemplo, no recordar el hecho. Por ejemplo, el otro día me pasó con una paciente que ella me decía, me preguntaba en sesión, me dijo, ella tiene un diagnóstico de esquizofrenia, pero estaba medicada y está bastante bien. Y me decía, ¿se puede durante el sueño caer en una parálisis y sufrir una agresión sexual? Y obviamente inmediatamente pensé que delimitaba a ella. Y yo le expliqué técnicamente que sí se puede, en el fondo, porque uno podría o estar bajo el efecto de una sustancia, podría uno estar en un estado más catatónico, o en sueños muy profundo también. Eh, entonces, al final, en esos casos, sí, en esa experiencia me dice, yo recuerdo solamente 2 momentos. Recuerdo el momento de ver entrar a una persona, que era la pareja de la mamá, eh, y recuerdo que cerró la puerta, nada más que eso, al salir. Esa es su laguna mental, o sea, tiene capítulos muy fragmentados de esa experiencia. Y al otro día, la persona en la mañana como que recuerda un poco este hecho y solamente nota cierta incomodidad, por ejemplo, en su órgano sexual femenino. Entonces queda altamente muy angustiada y después le cuenta a la mamá, se hace la denuncia y acude a mi sesión también por este aspecto. Entonces, uno puede tener un juicio de realidad alterado en la toma de decisiones por una experiencia altamente traumática. ¿Qué pasa con la identidad del sujeto? Cuando nosotros integramos aspectos de nuestra persona, cuando nosotros tendemos a ver una personalidad más disgregada o difusa, más confusa, esto nos permite evaluar el contenido de lo que nosotros vemos. Por ejemplo, yo les contaba cuando pasábamos el Rorschach que un buen indicador es contenido humano, pero un rango máximo hasta un 30%, y 70% se lo llevaba los animales. Ver animales completos era un buen indicador porque hablaba de adaptación. Ahora, si yo tenía un indicador por encima del rango de adaptación, o sea, 75, 80, ya hablaríamos más de una rigidez, ¿sí? Un ser muy obsesivo, muy estereotipado la forma de comportarme. Obviamente, si también yo veo contenido, por ejemplo, anatómico, también lo veíamos en la clase anterior, se ven ciertos indicadores mucho más de rasgos de perversión, por ejemplo, de psicopatía, de frialdad emocional. Todo va a depender de la cantidad de respuesta que uno pueda dar. Entonces, en este caso, la persona, por ejemplo, tuvo un porcentaje, que lo vamos a ver más adelante, que estuvo por debajo en el contenido humano y por debajo de lo animal. Entonces, eso es un mal indicador, porque parecería que hay partes
que pueden no tender a ser aceptadas por la persona. Si a eso le sumamos la estructura límite que hemos conversado hoy día, que se toma por el índice de realidad, sabemos que la estructura límite tienden a tener esta dificultad en la fragmentación, en ver todo de color rojo o negro, en polarizar ciertos rasgos de personalidad. Entonces, cuesta poder concebir un poco estos sujetos. Por ejemplo, en este caso, la persona lo evaluó como una estructura límite superior, no es necesario que le coloque superior o inferior, eso no va, y porque tiene un superyo integrado. Yo no podría decir cómo, si tiene una estructura fragmentada, ¿puede tener un superyo integrado? Absolutamente, porque el límite tiene un problema muy fuerte con la rigidez del superyo. Se adapta en un ámbito social y cultural, también puede establecer relaciones amorosas sin mayor dificultad, aunque presenta una disociación en su identidad. ¿Cómo podemos tener una disociación en la identidad cuando nosotros no conectamos con las emociones, que lo vamos a ver en respuestas más adelante, cuando nosotros tendemos a tener respuestas, como le refería, partes del cuerpo humano, partes del cuerpo animal? Por ejemplo, si uno ve en toda la lámina un cuerpo humano completo, con cara y todo, eso es una H grande, porque es de humano. Pero, por ejemplo, si yo veo un dios, en este caso, o un personaje de anime, ya sería algo más mitológico o mágico, y hay uno que hace, si lo ven toda la lámina, el cuerpo completo, uno colocaría H igual, pero lo colocaría entre paréntesis. En cambio, si yo veo partes del cuerpo, ahí lo colocaría en H pequeña, y si veo partes del cuerpo mitológico, en H pequeña, pero entre paréntesis. Lo mismo en el caso de animales, pues no es lo mismo ver un águila a ver un fénix, porque el fénix técnicamente no existe, entonces nosotros lo colocamos con una A mayor o grande, si en caso de que esté en toda la lámina, y una A pequeña en caso que esté en una parte del cuerpo, como lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué hacemos esta conclusión acá? Porque lo vamos a ver con la respuesta. La persona vio muchos contenidos de partes del cuerpo, más que ver un todo de la lámina. Entonces tuvo mucho de D, finalmente, detalles inusuales. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Se va entendiendo la estructura? Quizás me va a quedar un poquito más claro a lo mejor con el cuadro, pero es como para entender la coherencia de cómo se redacta el informe. ¿Se entiende? ¿Hay dudas? Sí, profesor. Ujú. Están demasiado callados hoy día. No sé si eso es bueno o me preocupa. O vas a salir todas las dudas al final. La capacidad de adecuarse a las normas sociales. Otro punto importante. Cuando nosotros visualizamos, por ejemplo, yo le hablaba del A, que el A tiene que ver con adaptación social, queremos ver cómo el sujeto responde y se va a adecuar a la normativa de las políticas, por ejemplo, de buenas prácticas, de cómo deberíamos relacionarnos socialmente con las personas, cómo nosotros controlamos racionalmente nuestras emociones, etc. Esta lámina, o sea, perdón, esta dimensión la podemos evaluar con los contenidos también que nosotros vemos y qué tipo de respuesta uno da en G o da en D. En este caso, se dice que el reconocimiento de las normas sociales, desde un punto de vista intelectual, el cual daría cuenta un indicador de adaptación social, con la capacidad de ver los distintos aspectos de la realidad. Recuerden, colocar un párrafo primero, que es 100% teórico, y un párrafo segundo, que es mucho más asociado a la conclusión, o sea, si está por encima de lo esperado o está por debajo de lo esperado. ¿Sí? En este caso, presenta dificultades para la integración de diferentes aspectos en un todo por un pensamiento más estereotipado. ¿Por qué estereotipado? Porque respondió muchas respuestas de tipo ordinarias o populares. Hablábamos que cuando es lo mismo que bajo la lluvia, cuando la persona tenía trazos rígidos o lineales. Cuando la persona da muchas respuestas políticamente correctas, hablamos de ciertos rasgos más obsesivos. Entonces, siempre pelábamos por la creatividad como F más y FW. Eso en cuanto al funcionamiento cognitivo. Ahora vámonos al funcionamiento emocional o afectivo. ¿Qué pasa con las emociones? Como para partir. Esto lo vamos sacando con los determinantes.
y específicamente con los determinantes que son o acromático o cromático, si son de color o si son en gris o en negro, lo que yo veo. La tendencia a las emociones del sujeto está asociada a una afectividad negativa al ser introvertido. ¿De dónde sacamos el concepto introvertido? En una de las fórmulas que mide la sensibilidad que usted la tiene en el PPT. A diferencia del extrovertido, que sería afectividad positiva. Al encontrarse frente a conflictos, estos serían excluidos de la experiencia consciente, estando en una autocrítica desmedida, de la que le dificultaría la expresión asertiva y la tendencia a evitar la confrontación. ¿Dónde sacamos este análisis? Como yo le contaba, en la sensibilidad y en la variable de ansiedad que la puede sacar de la fórmula. Integración del mundo interno, emoción y racionalidad. Esto nos permite saber cómo el sujeto, frente a una emoción, logra controlarla a partir de la F. Yo le mencionaba que uno espera que la mayoría de las respuestas en determinantes predomine la F, que es el control racional, por encima de las emociones. O sea, no es un buen indicador que hayan más emociones y después F. O sea, que yo vea primero por el color y después por la forma. ¿Qué se esperaría como fórmula? Que sea, por ejemplo, A3FC, que hayan una o dos CF y que haya solamente una C sola. ¿Sí? Entonces siempre tiene que ser como prolongado y paulatino finalmente cada uno de los aspectos y no puede predominar la C. Los mecanismos de defensa. Esto lo podemos saber en torno a una fórmula que también aparece en el PPT, pero además los fenómenos especiales que les comentaba. ¿Qué son los fenómenos especiales? Los fenómenos especiales son actitudes, comportamientos que el evaluado tiene frente a ciertos conflictos reprimidos al enfrentar una lámina. Por ejemplo, en la lámina de la identidad, lámina 10, yo comienzo a dialogar o emitir juicios de valor. No me gusta esta lámina. No, me hace mal esta lámina. Entonces, yo empiezo a ver esta proyección como una proyección como que se saliera de la lámina y fuera de carácter más amenazante. A partir de esto, lo que ocurre es que nosotros podemos ir registrando a lo largo de la realización de la prueba cómo se comporta el sujeto. Y ahí, por ejemplo, cuando nosotros vemos una lámina y la persona dice, aléjela, o siento de que me está mirando, o lo veo como una perspectiva, como lo vamos a ver más adelante, que hay varios fenómenos especiales en este caso. Eso se llama, por ejemplo, la confabulación. Cuando yo creo que la lámina está teniendo algo en particular o un conflicto hacia mí, y eso es muy psicótico. Cuando yo invento, por ejemplo, una parte de la lámina donde yo digo, tengo una cabeza de gato, pero cuerpo de sirena, o sea, no van en concordancia las dos cosas que yo veo, ahí hablamos de contaminación, que es otro fenómeno especial. Todos estos fenómenos especiales usted lo puede encontrar en el diccionario de fenómenos especiales que yo les mande. Uno no espera que se lo aprenda de memoria, sino más bien que cuando uno realiza un test, vaya después evaluando si hay alguna de estas. Entonces, hablábamos que la primera opción era la actitud que yo tenía con cada una de las láminas. Obviamente, si yo comienzo a insultar o generar juicios de valor o incomodidad emocional frente a una lámina, uno lo detecta porque puede ser un conflicto ahí. Algo que no le pedí en el dibujo, o sea, perdón, en la aplicación de este test, pero que yo lo utilizo harto, es preguntar al final de la realización del test qué lámina le resultó más cómoda, qué lámina le gustó y qué lámina le generó más incomodidad. Entonces, eso también nos ayuda mucho a saber cómo los conflictos que pueden haber más reprimidos. Por ejemplo, la mayoría de la gente tiende a no gustarle mucho la lámina 4, que tiene que ver con el padre y la autoridad. Y a sentir mucho más cómoda la lámina 5 del sentido de realidad o la lámina 8 sobre las emociones, por ejemplo. ¿Sí? Y la otra forma de evaluar es la calidad de la respuesta. Yo le contaba anteriormente que existían, por ejemplo, las respuestas de tipo calidad formal spoiler, que era la más mala, que es cuando nosotros partimos con una respuesta mala. Por ejemplo, yo veo una taza en esta respuesta, o sea, en esta lámina, y nadie ve la lámina, nadie ve la taza, pero además de la taza le digo, mire, veo una taza y como que la taza tiene tentáculos. Entonces, una respuesta que partió mal y terminó peor. ¿Sí? La madurez emocional dice relación con
cómo el sujeto reconoce sus emociones y las comunica, y cómo de alguna forma también regula sus impulsos. Entonces va muy ligado a el 3.5. Una persona que sabe lo que le pasa y sabe verbalizarlo adecuadamente va a salir bien puntualizado. ¿Cómo sabemos la madurez emocional? En presencia principalmente de las respuestas F y después C, como lo hemos conversado. En este caso, la persona salió con rasgo inmaduro porque predominaron más colores. Por no estar por el rango de lo esperado, esto representaría dificultades para pensar y reflexionar acorde a la edad. También presenta dificultades para integrar el impulso, al igual que los afectos, por un mecanismo de defensa inconsciente de comportamiento impulsivo. En el caso del control de impulso, demostraría problemas para estar en la línea de rigidez o sobrecontrol en el proceso de pensamiento formal e interrumpir ciertos conflictos que se están llevando a cabo. Y por último, uno tiene un agregado que es la presencia de los fenómenos especiales, donde ustedes saben el cuadro que están cada uno de ellos, lo puede ir traduciendo, interpretando, y así eso favorece que uno pueda ir sacando conclusiones. Los fenómenos especiales son muy propios de la estructura clínica, entonces nos aportan y nos ratifican mayores indicios para saber cómo está la otra persona, qué patología podría tener o qué funcionamiento se podría dar. Por ejemplo, dice persona que necesita del otro para sentirse seguro por su inseguridad y dudas, por su dificultad de identidad, eso es lo que decía más arriba. Con una percepción y pensamiento lógico, pero sobrecargado por atribuciones personalizadas, haciendo referencia a sí mismo durante alguna respuesta. Establece un shock al color, específicamente en la lámina 7, y lo vamos a ver, que tiene relación con la figura materna. También logra establecer respuestas globales de gran parte de la lámina, en donde comienza una integración de varios detalles aislados. ¿Cómo son las construcciones de relaciones sociales? Ahí vamos evaluando la integración de las CF con las C solamente. Y después vamos integrando. En la parte de integración, recuerde que es un resumen de cada una de las dimensiones de arriba. Por ejemplo, partimos hablando sobre el componente más racional. Podemos hablar sobre la capacidad o producción y de socioproductividad. Podemos hablar, por ejemplo, del examen de realidad o juicio de realidad más bien. Y acá, por ejemplo, dice el sujeto estaría careciendo de una productividad ideacional porque sabemos que tuvo solamente 19 de las 27 esperados en un neurótico, con lo cual se establece con el examen límite de realidad. Esto asociado a una represión excesiva. Se podría determinar la capacidad de planificación a través de una iniciativa o motivación que tendrá para obtener, por ejemplo, ciertos logros. Y así uno lo va haciendo con cada uno de los elementos cognitivos y emocionales. Y en la parte final, que es lo que también yo le pedía en el trabajo, usted debe concluir con una propuesta de derivación, por ejemplo, a una entidad. En este caso, usted va a seguir atendiéndolo o va a derivarlo a otro especialista y usted va a sugerir a partir de los indicadores que más detectó conflicto. Por ejemplo, se recomienda la visita a un psicólogo para que comience a trabajar emociones represivas, impulsividad que manifiesta cuadros de ansiedad, agresividad, dificultades para relacionarse como tal, además de detectar cuál es el tipo de trauma que podría estar presentando para lograr en el futuro construir un yo sano e integrado. ¿Sí? Acá la idea es que ahora trabajemos en conjunto y podamos aclarar dudas. Al término de esta realización del informe, usted tiene que colocar los anexos. ¿Cuáles son los anexos? No me tiene que mandar la localización porque la localización ya la tengo. Tendría que mandarme el video y además el informe en este caso. Ahora, y las fórmulas, por supuesto, que la vamos a ver ahora. Por ejemplo, ya, para que podamos participar. Jorge, ¿se escucha? Jorge Antonio. Sí, profe. Ya, sí, Jorge, si yo la lámina 5, que la está viendo ahora, yo le digo que veo un dinosaurio y lo veo el dinosaurio en esta zona.
¿Ya? ¿Ya? Usted me va a preguntar primero qué le hace pensar de que es un dinosaurio, le voy a decir por la forma, parece forma de dinosaurio, ¿ya? A partir de Ok. esto, ¿qué parte de localización sería? ¿Sería una G, sería una D, una DD o una S? Em, Sería una DS, DS, ya, ¿por qué? porque está en la parte de abajo localizada donde usted lo identifica. Ya. Cuidado con eso, porque la S tiene que ver cuando yo incorporo en mi respuesta blanco. En este caso, yo no le mencioné que Ah, ocupaba el blanco, ¿ya? Después usted súper. dice D, o sea, está tomándolo como un detalle grande. Si usted se va al protocolo, sí aparecía este indicador como una parte de un detalle. Ahora, habría que evaluar la calidad. ¿Usted logra ver el dinosaurio? Yo le digo que es Em, la cabeza del dinosaurio. la cabeza sí la logro ver. Ya. Si usted la ve, ¿sería para usted una respuesta más creativa, una respuesta popular o sería una mala respuesta? Como Es vaga, una, menos. es una popular. Ya, no sería popular porque la mayoría no ve un dinosaurio, sino más bien sería de carácter más porque es creativa o Ah, W más si yo ocupo gran parte de la lámina. Si yo ocupo gran parte de la lámina es una W más que sería como la nota más alta, se podría decir. Si yo la veo F más es porque es creativa, pero la mayoría de las personas no la ve. Si yo le hubiese dicho, veo una polilla o un murciélago, ahí se tendría que haber dicho que era ese es popular, popular, ya. claro, porque todos vemos lo mismo. ¿Sí? Ajá. Perfecto, muchas gracias. Vamos entonces mirando un poquito el análisis de acá. Voy a colocar la lámina número 1. En la lámina número 1, la persona dice acá que en C, que sería al revés, ve en la parte de arriba, ve un cangrejo con las antenas. Vámonos a la hoja de localización. Acá dice que la vio en la parte de acá. Aquí estaría el cangrejo. ¿Sí? Aquí. Pregunta, ¿ustedes ven un cangrejo? ¿Una parte de un cangrejo? Tiene que subirlo un poquito más, profe. Ahí Ahí. dice, veo un cangrejo por las antenas. No, yo no veo cangrejo. Ya. Si no lo veo, claramente empiezo a evaluar. Primero evalúo la parte del cuerpo. Yo dice que el cangrejo es aquí. Si es aquí, ¿qué sería? ¿Una G, una D, una DD o una S? Una vez, profesor, Una D. Usted dice un detalle grande. es que están, o sea, no integra todo, pero si yo, por ejemplo, si integrara, sería una G, si integrara, veo un cangrejo, si integrara todo, así, ahí le veo las tenazas, Claro. pero Ya. no lo veo así en la parte de arriba. Ya. Pregunto, ¿por qué no podría ser un detalle inusual? Porque usted dice que es un detalle grande. ¿Por qué no podría ser un detalle inusual? Porque está solo una parte de la figura, no está completa. Ya. Pero eso no sería la definición justo de detalle inusual. Porque acuérdense que en detalle grande es cuando al menos está proporcionalmente casi el 50% de la lámina. En este caso yo solamente lo veo en este pedacito chiquitito de arriba. Claro, sí, o sea, ve muy poquito. Ya, entonces sería una DD en este caso. Ahora bien, yo digo que en este dibujo
de la mancha incorporo esto blanco. Acá lo blanco también es cangrejo, ¿ya? Si yo incorporo un poquito nomás solamente del blanco, ¿sería una S grande o sería una S pequeña? Pequeña. Esa pequeña. Exactamente. Claro, muy bien. Como nadie acá ve el cangrejo, entonces lo evaluamos de mala calidad. O sea, podría ser FW menos, F menos, F vaga, F spoiler. O sea, no es creativa y es mala, carece de originalidad, es vaga porque no se entiende nada, y en el fondo spoiler porque partió mal y terminó peor. En este caso, la persona creyó que era una FW-, ¿sí? A mi criterio, yo la habría puesto, pero como uno no juzga también la interpretación del otro, lo hubiese puesto más como una F vaga, ¿ya? Pero en el fondo igual sigue siendo mal. Voy al tiro, Carolina. Esto, por ejemplo, es la primera separación que usted tiene que hacer. Como yo le contaba, existen dos bandos. Los bandos de buenas respuestas, que son los F porcentaje más extensos, que son los que viene relacionado con el sentido de realidad, examen, juicio de realidad, que es FW más, F ordinaria, y están las mala calidad, que en el fondo son la F menos, la FW menos, la F vaga y la F spoiler. Entre más porcentaje tengan las de abajo, peor pronóstico claramente del caso, ¿sí? Además de esto, hubo un fenómeno especial que se dio en este caso. Por ejemplo, la confabulación. ¿Por qué? Yo les contaba que cuando nosotros vemos una lámina, por ejemplo, la veo acá, yo sé que yo se estoy mostrando al revés, y la veo desde arriba, y digo, ahí veo finalmente el cangrejo, eso es una confabulación. Tratamos de pensar, porque esto no lo puso en el párrafo, pero yo recuerdo este caso, decía de que el cangrejo como que lo estaba mirando, como que quería hacerle algún tipo de daño. Entonces, eso es un fenómeno especial. Y la perseveración es cuando nosotros damos una misma respuesta en reiteradas ocasiones o categoría de respuesta. Por ejemplo, y voy al tiro, Carolina. En la primera yo veo un cangrejo. En la misma respuesta 1, pero segunda respuesta, veo un perro que está mirando al cangrejo. En la tercera respuesta de la misma lámina, veo el gato también mirando al cangrejo. Entonces, en tres ocasiones, o sea, en dos ocasiones, perdón, porque la primera no se toma la perseveración. La perseveración es un fenómeno que se da en daño orgánico cerebral o en lesión cerebral, o también en casos de psicosis. ¿Sí? Carolina, ahora sí, dígame. Profesor, ¿cuántas veces tengo permitido que dar vuelta la imagen? Toda la que usted quiera, pero solo recuerde que usted tiene que entregar la consigna la primera vez solamente. Ahora, si yo en todas las láminas o en un gran porcentaje de láminas que no hay un consenso, eso implicaría oposicionismo. Me voy a poner un ejemplo. No es malo si yo veo en toda la respuesta A, C o A y D, pero si yo en una lámina o en una de una lámina no veo en A, y la veo más en C, en D como tal, o en B, ya sería oposicionismo, como que estoy tratando de invalidar un poco la norma, que en este caso usted, e inmediatamente yo la doy vuelta, que eso yo lo he visto en ciertos casos. No sé si respondo a su pregunta. Eh, un poco, profesor, o sea, si yo presento y la persona me dice, a ver, yo veo esto aquí y la giro, veo esto aquí y la sigo girando, y la giro 4 veces, en todos los lados. No sería un problema, porque igual usted de alguna forma vio un indicador en el A, cuando me entregó la lámina. El problema radicaría si usted no ve nada en el A, e inmediatamente la gira. Ah, comprendo, ya. ¿Sí? Porque ahí es como una actitud es como, bueno, es como que, un ejemplo muy trivial, es como que yo le doy un vaso de agua porque usted tiene sed y usted lo bota. Cuando como que usted está tomando una actitud de rebeldía hacia mí, hacia la autoridad, hacia la estructura. ¿Sí? Ya, sí, profesor, gracias. Ujú. Vamos con otro, para entender el ejercicio antes de pasar a la tabulación. Mm. En la lámina 2, dice que veo una mariposa en la parte de arriba por sus antenas y la ve en A. Nos vamos a ir abajo a la localización.
y la persona vio el A en casi toda la lámina, prácticamente. ¿Sí? Lo único que le quedó fue este pedacito, digamos, de acá. Entonces, vamos a la parte de arriba. Al no ver toda la lámina, se considera una D. ¿Y cómo partiría con la categoría? ¿Y cuál es la categoría? El contenido. En este caso, como es un animal, perdón, más abajo. Es un animal porque no se tomaría la categoría de insecto, sería prácticamente un detalle en A. Ahora, igual, obviamente uno va evaluando también las tabulaciones e interpretaciones, porque, por ejemplo, dice que veo a la mariposa en la parte de arriba por sus antenas. Esto es interesante porque si bien la persona, claro, ve gran parte de la lámina, la mariposa, solamente lo vio por la pura antena. Y al verlo solo por las antenas, inmediatamente pasa a ser un detalle inusual. ¿Se entiende? Aunque sea contradictorio, porque claro, lo veo en toda la lámina, pero lo veo solamente por la antena, entonces yo veo la antena y concluyo que es una mariposa. Ahora, la pregunta es, ¿usted ve una mariposa? Yo no veo una mariposa. Yo honestamente tampoco, pero No, ahí están los como, enanos. pero como uno, por eso es bueno lo que yo le contaba de los consensos, porque por ejemplo acá la persona la evaluó como creativa, pero a pesar de eso uno no va a juzgar a esa persona porque puede tener una visión y todo, pero cuando es un grupo y el grupo concuerda de que no es por ejemplo una W más, sino que parece más o menos porque no se ve la mariposa por ningún lado, ahí, por supuesto que uno tiene que llegar a un consenso, porque va a pasar esto, porque uno dice, yo sí lo veo, yo no lo veo, ¿sí? Por ejemplo, en la lámina 7 habíamos dicho que, sí, en la lámina, claro, la lámina 6, perdón, decía en la 6 que ve una cara de pollo. En esta parte ve una cara de pollo, dice. Vamos a ver dónde ve el pollo. La 6. La cara de pollo la ve en la parte acá de arriba, esto chiquitito de arriba. ¿Qué localización sería esa? ¿Sería G, sería D, D o S? Sí, ¿Mm? ¿D? sí, detalle inusual. Ah, DD, sería D en este caso. DD. Claro, pues si es detalle inusual sería DD y si es D sería detalle grande. Usted dice que es detalle inusual, ¿cierto? Sí, yo lo veo como Como muy pequeño. Perfecto, está bien, es correcto. Ocupa una proporcionalidad muy pequeña. Después ve gran parte del dibujo abajo y ve, eh, dice, veo cuero de animal en todo esto. El cuero animal, ojo, involucra también esta parte de arriba, lo ve completo. Entonces, como lo ve completo, sería una G. Entonces, el cuero animal muerto, dice. Ahora, el cuero de animal no sería considerado una parte del cuerpo porque la persona lo atribuye después a un cinturón. Entonces, ahí sería más un objeto. Y la persona lo vio por el tema de acá y dijo, ah, ok, sí, parece un cinturón, o sea, parece un cuero de animal completo para hacer cinturón, entonces lo consideró como W más. ¿Sí? Bueno, tomando esto, me voy a detener ahora en la tabulación, que esto tiene que colocarlo. La tabulación, cuando uno lo visualiza, inmediatamente le genera mucha ansiedad porque dice, son muchas fórmulas. Pero yo le reiteraba en la clase anterior que todas las fórmulas se van repitiendo. Carolina. Perdón, profesor, pero es que me quedó la duda en la anterior, que Ujú. debería ser, es que es una G más, no, una G,
una G interrogativa porque ve como dos partes. No. Se tiraría la lógica interrogativa porque acá, a ver, lo que pasa es que vio dos respuestas. Primero vio la cabeza del pollo, esa es una respuesta, que es un detalle inusual, y después tomó todo el cuero del animal completo y vio, y esa sería una respuesta G, porque ahí omitió el pollo, se podría decir, y lo incluye como parte de una respuesta, como una segunda respuesta. Entonces sería un G. No se me entiende. Es que en el dibujito de abajo parecía dos círculos, o sea, está marcado, se supone que tenemos que marcar las dos cosas que ve, porque si Claro, no vendría el porque círculo completo, o sea, claro, es que perdón, la persona hizo la distinción, como para separarlo, pero al final lo vio, la segunda respuesta lo vio como un todo, pero no lo marcó como muy similar los dos. Pero cuando yo le pregunto, por ejemplo, ¿tú lo ves completo? La persona me dijo, ah, sí, es que lo marqué y se conectó con el circulito primero, pero en el fondo era toda la lámina. ya. Entonces la Pero primera ahí no, marcó ahí como... me quedó la duda porque en la parte de abajo vi el Mm, círculo grande como cuero de animal y arriba vi el círculo chiquitito que era como la cabeza claro. de pollo. Mire, lo que yo recomiendo siempre, y qué bueno que también plantea este punto, que usted marque con colores distintos, para que no se confunda, porque hasta a uno le pasa. Entonces, la primera respuesta en rojo, la segunda respuesta en azul. Entonces, así uno va diferenciándolo. Ya, entonces, acá todas las fórmulas son número total, o sea, número de respuestas, dividido por número total de respuestas o determinantes, depende de lo que se le pida, multiplicado por 100. Y ahí cada uno tiene que sacar porcentajes de fórmula esperadas. Por ejemplo, en su trabajo aparece que el sujeto hizo 19 respuestas y acá, sacando los determinantes, dieron 26. Acá la persona hizo inclusive una distinción entre los 19 que estaban predominando una F y los 7 donde predominaban otro determinante. Pero en el caso usted los tiene que sumar todos. Entonces, por ejemplo, la localización, que era lo primero que uno tiene que saber del tipo aperceptivo, vamos evaluando los G. Acá se esperaba que tuviera una localización entre 25 y 30, como le comentaba, entonces uno saca la fórmula y la coloca en un cuadro, como puede ocupar estos mismos, al lado. Por ejemplo, el sujeto respondió 7 veces en G, y eso se tendría que dividir por 19, que son la cantidad de respuestas, multiplicado por 100 le dio 36,8. Y se pedía que estuviera hasta 30, entonces está por encima de lo esperado en G. Entonces, es un indicador de que ve en un todo global las cosas. Pero desde ahí no es un mal indicador, al menos de que se pase en la percepción global. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si yo me voy más a detalles inusuales, como detalles que no son relevantes? Por ejemplo, la D, en este caso, está disminuida, no logra una buena adaptación, tiene 47,3 y esperábamos que tuviera aproximadamente 60 y 70. En este caso tuvo solo 15,7 como tal. En cambio, la DD tuvo 47,3, o sea, se entró mucho en detalles muy inusuales, detalles relevantes, y debería haber tenido solamente de 0 a 10%. Entonces, no es una buena observación acuciosa y realista de un objeto, por ejemplo, acercamiento. Las calidades formales, lo que yo les contaba anteriormente, vamos evaluando cada una por separado. ¿Cuántas F más tiene? FW, FW más. En este caso, por ejemplo, la F más, que son la F más pura, tuvo 3. En el caso de la ordinaria tuvo 6. En el caso de W más creativa tuvo 4. En el caso de la vaga tuvo 0. En el caso de la W menos tuvo 4. Y en el caso de la F menos tuvo 2. Y ahí uno también va sacando las fórmulas. Como lo vimos en el PPT, aparecen F porcentaje extenso y ese porcentaje vago. Entonces, por ejemplo, como lo veíamos más arriba, se decía que uno tenía que lograr, por ejemplo, un 75% en el total entre los F más, FO y FW más. Y si sacamos acá las conclusiones matemáticas, 23 más 15 más 11 no le alcanza a proporcionar ni 50%, o sea, estaría muy por debajo de lo esperado. Y por eso justificábamos esto de quizás poder tener un problema con el examen o juicio de realidad, mejor dicho. Cuando predominan buenas calidades o controles racionales, que son las F+, acá también uno las va sacando las fórmulas. Por ejemplo, la primera F+,
más F ordinaria, logró 2 más 6, logró 8, entonces estas 8 uno la divide por la cantidad de determinantes. Recuerde, toda la fórmula está en el PPT. En este caso le dio 30,7 y esperábamos que el sujeto tuviera 30 a 60%, o sea, estuvo como al límite. Entonces tiene un control racional, pero no es un buen control frente a ciertas emociones. El F aceptable, mismas características, entonces la idea es que, como lo hizo su compañera acá, uno vaya sacando la fórmula y va colocando un párrafo inmediatamente explicativo de esa fórmula, y eso le permite que en el informe lo pueda casi como copiar y pegar y concluir más fácil. Vamos a la categoría conceptual. Por ejemplo, contenidos humanos como cuerpo completo tuvo 2, los animales como cuerpo completo tuvo 14, y los objetos tuvo 1, naturaleza contenido tuvo 1, y humo tuvo 1. Y humo como contenido como varios. Podría haber tenido también anatómico y les contaba como tal, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la H presenta 10,5 y era esperable que presentara esos rasgos de interés social, de empatía, de 10 a 20%. En el caso de A, por ejemplo, que la capacidad de adaptación, el estereotipo, tuvo 73, de 70 a 100, así que estuvo bien. En objeto tuvo 5,2 dentro de un 10,15, entonces hay una disminución en torno a tener mucho interés, una persona más rígida en torno, se focaliza, por ejemplo, en una tarea al mismo tiempo, que a lo mejor no podría ver como ciertos rasgos TEA, por ejemplo. El examen en realidad, que lo habíamos mencionado anteriormente, el F extendido, que equivale a la sumatoria entre el FW, el F más y el F ordinario, le dio 73% de 75, entonces estuvo por debajo de lo esperado, y eso además recuerde que el examen de realidad se considera también cuánta cantidad de respuesta usted dio según las 4 láminas que ya hemos ido conversando. La sensibilidad, que tiene que ver con la capacidad de respuesta emocional frente a emociones, se toma con las últimas 3 láminas la cantidad de respuesta. En este caso, por ejemplo, la lámina 8 tiene una cantidad de respuesta, sumado a la lámina 9 y sumado a la lámina 10, le dio 5 respuestas. Esas 5 se dividen por el total de respuestas y le da un porcentaje que ahí le dio 26,3, o sea, está por debajo del 30% esperado. Entonces se podría comprender como incapacidad para percibir afecto de las personas que lo rodean, ¿sí? Eso es la sensibilidad. Cuando nosotros reconocemos las emociones o mostramos interés en los afectos de las otras personas. Tipo vivencial, que tiene que ver con la capacidad creativa, lo mismo en la fórmula lo vamos viendo, las que involucran movimiento o involucran la C, y la integración es afecto, que son las que yo le contaba. Se espera que haya mayor predominio FC, después CF y después C. En este caso hubo 0, 0, 0, o sea, no hubo ninguna formal y color al mismo tiempo. Madurez emocional, que son la M, la FM y que se suman, en este caso la F con movimiento solamente y la de movimiento, le dio M sola mayúscula grande, en el fondo 0, y pequeña le dio 7, en el caso con la FM. El control de impulso, la ansiedad, y así lo vamos trabajando con cada una de las respuestas. Y bueno, acá la persona hizo el examen de límite, por ejemplo, en la lámina 3 dijo persona con la cabeza hacia abajo, pero fue su segunda respuesta, entonces ahí dio 1. En el caso de la 5 vio un murciélago volando, entonces ahí la dio la primera respuesta, entonces dio un 2. La 7, o la 8, perdón, vio un león, en este caso también toma 2. Y en el caso de la 10 vio un arrecife marino, entonces también tomaría 2. Daría ciertos indicadores más rígidos de la personalidad, ¿sí? Ahí habría una distinción y ahí estaría incorrecto un punto que me acabo de dar cuenta, porque si le da 7 no podría ser estructura límite, porque el límite sería 5. Entonces ahí sería más una persona con rasgos de neurosis obsesiva, ¿sí? Eso es lo que usted tiene que trabajar y hacer. Entonces voy a dejar un espacio en estos 10 minutitos que nos van quedando. Si alguien tiene alguna duda, ¿qué voy a hacer yo mañana? Le voy a subir un segundo PPT, que es más extenso, de una profesora cuando a mí me enseñó Rochar hace años atrás.
Y además les voy a subir un segundo ejemplo, igual a idéntico a este, sobre cómo elaborar el informe. La idea es que, si tienen dudas, me manden por correo, por favor, de forma bien detallista, lo que lo oriente, y si necesita alguna orientación adicional, me avise por correo, porque yo la próxima clase comienzo con contenidos nuevos. Entonces, yo desde ahí asumo que ustedes ya comprendieron. Entonces, si usted necesita alguna duda puntual, ojalá al comienzo de la clase o al final de la clase para yo planificar unos minutitos y poder terminar antes para aclarar esos dudas, ¿ya? Porque la idea ahora es tener test un poquito distinto como tal. Pero Lina, Ay, profesores, que aquí anoté las preguntas que tenía que hacerle. El tiempo de segundos, eso debería ir en el informe conducta observada, ¿verdad? no porque ya se lo coloqué yo, porque eso iría en el cuadro de la respuesta. Yo ya le puse De la acuerdo. cantidad de segundos que se demoró por cada respuesta, entonces la tiene que colocar. Si la tuviera que colocar Ya, usted en el futuro, no tendría que colocarla en actitud ante la prueba, sino más bien, solo si el sujeto tarda más de 15 a 20 minutos, te podría, o sea, 20 segundos, perdón, te podría decir, en ciertas ocasiones el evaluador, hay ciertas láminas que la persona tardó mucho en responder, pero no pone, por ejemplo, ahí paréntesis 20 segundos. Eso es más como algo interno. es que, ya, profesor, y lo otro, que se hablaba que este test se podría aplicar nuevamente durante un año. O sea, un año En teoría, mm, sí, porque en tampoco como teoría, que está muy consensuado, pero sí, ya. Y respecto al test de bajo la lluvia, que serían mínimo, se esperarían 6 meses. sí. Ya. Esas dos preguntas tenía, Ujú. profesor. Ahora, igual yo creo que uno tiene que evaluar. Voy a poner un ejemplo. Si yo le aplico el Rocher a usted y yo el próximo año, en entrevista con usted, yo veo que tiene los mismos patrones, los mismos indicadores, como que uno ya podría concluir que va a pasar lo mismo, se podría decir. Como que uno aplica estos tests cuando ya también siente que es necesario para evaluar cambio en el proceso. Por ejemplo, usted logró cambiar su control racional y yo quiero darme cuenta con el test, pero si yo, por ejemplo, veo que sigue cometiendo los mismos errores, se podría decir, no se justificaría mucho volver a aplicarlo, creo yo. Ujú. Profesor, pero si yo, o sea, si el paciente se demora más de 20 segundos, ¿intervengo o dejo Sí. que... Habíamos dado un rango como hasta 20 segundos. Ahí, en este caso, le dice no se preocupe, le pide la lámina, la da vuelta y sigue con la siguiente y obviamente lo consigna. Y Porque evalúa ahí, claro, cómo la persona responde a la siguiente lámina. Porque puede tener una muy buena respuesta a la siguiente lámina o puede seguir en shock y tener una pésima respuesta a la siguiente lámina. y si dura todo, o sea, si se demora en todas, sería un No, ahí tiene que parar a la posicionista, tercera. A la ya, tercera se para como hemos conversado. Se cancela o la más prueba. psicopático, o sea, si fuera psicopático sería porque en el fondo está elaborando más la respuesta. A eso me refiero con los segundos. Sí, pero tendría respuestas muy racionales y no vería cero emociones. Entonces Ya, igual podría ser un buen indicador. O sea, no podemos decir psicopático solo porque no respondió, se podría decir. Pero sí, si no ve las emociones, por ejemplo, ahí ya no empieza a hablar de una cierta frialdad emocional. Donna, ¿cómo está? Bien, más o menos. Profesor. Lo que pasa es que tengo más dudas más filosóficas respecto a este test, que me trae dudas Pero hacia... convérsela con su profe de epistemología, pues no conmigo. No, no, sí, pues, pero es que en el fondo lo que quiero es que usted sí pueda traspasar su experiencia en relación Ujú. porque, a la calidad de las respuestas, porque ahora sí vamos a estar en grupo, ¿no es cierto? Porque vamos a estar en grupo, vamos a ver 4 personas visualizando al mismo paciente, por decirlo así, y vamos a aplicar un test y ahí podremos determinar si la calidad es buena, si la calidad es mala. Mi pregunta va más allá con la calidad de la respuesta. ¿Ya? Claro, Porque ahí si bien hay un parámetro estos de las D, la F, F más, F menos, y hay parámetros que uno puede visualizar, depende también de lo que uno como evaluador ve. Porque claro, si que yo tiene un tengo poca consenso. creatividad y no veo nada,
por ejemplo, y yo soy la Claro. evaluadora y digo, ah, no, no vio nada. Yo no veo nada, entonces no veo lo que él vio, entonces le pongo mal. ¿Me entiendes? Sí, pues ahí le puede pedir Entonces, más detalle, en el fondo, como para tratar usted de persuadirse y convencerse de que sí vio lo que el otro vio. Por ejemplo, cuando la ya. otra persona le dice, mire, veo la cola, veo aquí, mire, aquí lo veo. Ah, ahora sí lo veo, por ejemplo. Eso igual le puede ayudar un poco. Ahora, sí, como Ujú. bien dijo usted, uno llega a un consenso en grupo. Ahora, para este trabajo no va a tener ese problema porque yo ya le mandé las calidades. Obviamente usted puede hacer Ah, el ejercicio para que usted no esté de acuerdo con esas calidades y eso ayuda harto para el juicio clínico para el futuro, por ejemplo. Pero no va a tener que colocarle usted la nota a la calidad. ya. Eso yo se lo quité finalmente, porque usted no va a tener un acercamiento a preguntarle al paciente dónde lo vio y todo, entonces solo por eso lo omití. Pero para el futuro es Ujú. bueno que usted vaya conversando con otras personas para ver esa calidad, finalmente. Lo Claro. mismo, a veces me ha pasado que me pueden decir, estoy inventando. Veo un personaje Ujú. de Dan 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 de una serie y yo no conozco a Dan Dan Dan, la serie de anime, entonces yo le puedo pedir, en el momento puedo sacar el teléfono, ver un personaje y dice, ah, sí se parece, por ejemplo. También uno lo puede considerar o pedirle o determinar, anotarlo y después cuando uno está tabulando, Ujú. porque uno tabula delante de él, ahí buscar el personaje y decir, ah, no, realmente sí se parece, por ejemplo. Ya. Sí, porque ahí como que yo dije, pucha, si me toca aplicarlo a mí sola, pues sin nadie, ningún, ¿cómo voy Claro, va a tener otro a criterio quizás. determinar? Mm. Claro. Sí, eso yo creo que se va aprendiendo con la experiencia y con mayor observación de casos, porque entre más casos ve, claro, uno amplía un poco más la percepción sesgada que uno puede tener de repente de siempre ver lo mismo, por ejemplo. ¿Sí? Claro, eso, que uno puede, o puede decir, pucha, no veo nada, o no veo lo mismo que ven, como yo como evaluadora no veo lo mismo que ven los demás, pues. Si uno también puede Exactamente, no ver lo mismo. claro, ¿No? sí, Entonces, gracias. Ya, nos quedan 4 minutitos.